Acaban de matar al director de la DIAN en el Valle del Cauca, que tiene que ver con este tema, de la DIAN en Tuluá, en el Valle del Cauca. Noticia de última hora, Hugo Mario. Néstor, pasada las 7:30 de esta mañana fue asesinado el director seccional de la DIAN en la ciudad de Tuluá, centro del Valle del Cauca. El funcionario de la Dirección de Impuestos Nacionales, identificado como Gilberto Jesús Calao González, se desplazaba en su vehículo particular por una calle del barrio El Jazmín de Tuluá cuando fue interceptado por dos sujetos armados. Desde una motocicleta, los sicarios le dispararon en repetidas oportunidades al funcionario público, que falleció en el lugar. La policía está adelantando a esta hora un plan candado allí en Tuluá. Por ahora se desconoce si este funcionario tenía amenazas de muerte, no lo acompañaba un esquema de seguridad. Este hecho sucede, Néstor, justo cuando allí en Tuluá hay un gran dispositivo de seguridad por la anunciada extradición de alias Pipe Tuluá, el jefe de la banda criminal La Inmaculada. Se desconoce si esta banda está detrás de este crimen, Néstor. ¿Y alguna pista de quién es el responsable del asesinato del director de la DIAN en Tuluá, Hugo Mario? No, Néstor, sucedió hace algunos instantes. La policía hasta ahora está realizando un operativo en el sitio para intentar capturar a los sicarios. No hay pronunciamiento formal, oficial, sobre quién estaría detrás de este atentado contra este funcionario que cobró su vida allí en un barrio residencial de Tuluá. Es importante que dice Hugo Mario. Lo que confirma es que hay una cantidad de mafias alrededor del negocio del contrabando, claro, pero por supuesto. Recuerde que la semana pasada el presidente Gustavo Petro autorizó la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá. ¿Pero qué tiene que ver Pipe Tuluá con...? No, él ha hecho un plan pistola y ha asesinado a muchas personas en Tuluá, de todo tipo, no solamente guardias del IMPEC, ha matado a mucha gente y ha sembrado el terror en Tuluá. La Iglesia Católica Padre está aclarando, sí, señor, que el audio del padre, del párroco de Buenos Aires, invitándole a los militares y policías a que se rindieran, a que no respondieran con fuego el ataque de los disidentes de las FARC allí en el departamento del Cauca, que el audio es original, pero que es que el padre Winston estaba en ese momento presionado por los disidentes de la FARC. Sin duda, Néstor, yo imagino la situación, estos disidentes con armas, con fusiles, te amenazan y tú, bueno, ¿qué puedes hacer, Néstor? No olvides, Néstor, que estaban a merced realmente de estos bandidos, ¿no? Entonces, 10 horas duró el ataque de la disidencia de las FARC, que fue ayer catalogada como una toma guerrillera. Nos explicaba ayer, Néstor, el comandante de policía, la diferencia entre un hostigamiento y la toma guerrillera. Es el tiempo que se demora. Néstor, estos sacerdotes, esos presbíteros son hombres valientes, valiosos, que acompañan a la comunidad y que siempre hay que entender su situación. Es decir, no es fácil estar en una situación como esa. Pues imagínese la escena, padre, es su colega, el padre Winston, sí, rodeado de guerrilleros, diciéndole a los guerrilleros, como en una película, diga lo siguiente. Con fusil en mano. Y le entregan el libreto. Y eso evidentemente fue lo que pasó. Hugo Mario Palomar. Néstor, 48 horas después del ataque terrorista de las disidencias de las FARC contra la población de Buenos Aires, Cauca, sus habitantes están regresando a la cabecera del municipio. Allí lo que han encontrado son casas convertidas en escombros y todas sus pertenencias completamente destruidas. Un ataque de casi 10 horas de las disidencias de alias Iván Mordisco, con ráfagas de fusil, con drones y cilindros cargados con explosivos, que destruyó la estación de policía, una decena de viviendas vecinas a la estación, la Casa de la Justicia, el Banco Agrario y la sede de la alcaldía. 17 policías defendieron la estación, no se rindieron, a pesar del llamado que hizo a través de los altavoces de la Iglesia del Pueblo el padre Winston, el párroco de Buenos Aires. El sacerdote, intimidado por los terroristas, hizo un llamado a los uniformados para que depusieran sus armas y se entregaran. Obviamente el pueblo también retirarnos, tenga la bondad, que ellos van a respetar la vida, ellos respetan la vida, ellos dan garantía de que respetan la vida. Entonces, dame la palabra a ustedes, querida policía, para que se entreguen y respeten la vida, ellos respetan la vida. Así que, querida policía, entréguense por favor, entreguen los fusiles, tenga la bondad y así no se causa más daño. La Iglesia Católica desde Popayán, desde la diócesis de la capital caucana, confirma que el sacerdote se encontraba amenazado, casi encañonado por los terroristas, versión que confirma el propio alcalde de Buenos Aires, Cauca, Paulo César Cerón.
Pocas son las explicaciones que ha entregado hasta el momento el Ministerio de la Defensa sobre el apoyo militar que tardó varias horas en llegar al municipio que estaba siendo atacado. El ministro Pedro Sánchez ha confirmado que está plenamente identificado el terrorista que dirigió este ataque contra este municipio norte caucano. Y por alias Max, quien participó en ese ataque criminal contra la población de Buenos Aires, Cauca. El explosivista, hay una recompensa de hasta 500 millones de pesos. Estas personas no solamente pusieron en grave riesgo la vida de nuestros niños, de nuestros campesinos, de la gente más humilde en Buenos Aires, sino que también cometieron delitos como la perfidia, porque se hicieron en algunas ocasiones pasar como personas protegidas por el VIH, vistiéndose de civil para hacerse pasar como campesinos. En una clínica de Cali permanecen los 8 policías heridos en este ataque terrorista. Uno de ellos permanece en la unidad de cuidados intensivos. Su estado es crítico, su pronóstico es reservado. Néstor. Hugo Mario, gracias. 7:29 a.m. Dice el ministro que ya está identificado el alias, pero el alias sigue operando y sigue haciendo su terrorismo. Monseñor Omar Sánchez es el arzobispo de Popayán, que se encuentra esta mañana en el departamento del Cauca. Monseñor, buenos días. Néstor, muy buenos días. Buenos días a su equipo de trabajo y a su audiencia. Monseñor, ¿usted ya pudo hablar con el padre Winston? Sí, realmente casi inmediatamente, una vez que se restablecieron las posibilidades de comunicación, tuve contacto con él y le pregunté cómo estaba y cómo era o cómo se había desarrollado ese momento. ¿Y qué le dijo a él sobre ese famoso audio en donde él le dice que ellos, los guerrilleros, los terroristas, respetan la vida y le pide a los policías que no ataquen? ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento en Buenos Aires, monseñor? En realidad, para que la audiencia entienda el contexto, ninguno de nosotros somos formados en contextos de guerra. Nosotros, aunque los sacerdotes aquí, la mayoría han tenido que lidiar con eso. Yo trabajé en el Catatumbo, uno se va habituando a cosas, pero nosotros no somos de formación de guerra, así que para nosotros los disparos, un bombardeo de esa altura y de esas dimensiones, pues como a cualquier otro civil le intimidan. Pues evidentemente los parlantes de una parroquia para diciembre se dejan notar más, porque lo primero que hacen es en la mañana poner la música, los villancicos, y seguramente ellos detectaron que estaba esa posibilidad, porque por ejemplo en Jambaló, donde también fue muy brutal esa acción, en Jambaló ellos usan unos parlantes para pedirle a la gente que se vaya y para atemorizar y por otro lado decirle a la policía que debe rendirse, que le van a respetar la vida, porque evidentemente ese es uno de los propósitos, hacerse a esas armas, hacerse a unos policías. En fin, esa es una meta de la propuesta, de la incursión. Entonces, el sacerdote pues empieza las horas, el tiempo que empieza, es que es demoledor. Uno viendo por televisión esta guerra es siempre virtualidad, pero sintiendo el rigor de eso, un actor armado al lado de uno que están disparando, eso monseñor, psicológicamente no da margen. El padre Winston le describió a usted eso, los guerrilleros se meten en la casa cural. Se metieron a su casa con el libreto de lo que tenía que decir. Pues claro, entonces le dicen, dígale a la policía. En ese momento él, a lo mejor ya uno en frío puede decir, pues dígaselo usted. Pero bueno, es que un grupo de personas de ellos, de los guerrilleros, entraron, pues eso intimida, porque está afuera, ya el contexto es brutal, ya es intimidante, y entran a su casa y le piden que diga esto, pues evidentemente no tiene otra opción, porque digamos, en cierto sentido, una persona no alcanza a elaborar la dimensión de lo que tiene que decir, pues le parecen razonable incluso a cualquier persona desprovista decirle, les van a respetar la vida. Si el ataque es tan brutal, uno dice, los van a eliminar a todos. Entonces, de modo espontáneo e intimidado,
pues finalmente termina haciendo o recibiendo una orden y la cumple. Pero eso tiene un contexto psicológico, tiene un contexto... Pues claro. Pero monseñor, no se preocupe mucho en aclarar que yo entiendo que pues el padre Winston no tenía un camino diferente. No, pues es un constreñimiento violento. O si no lo matan. Por lo que usted me dice, era o dice lo que le decimos o lo matamos, ¿verdad? O lo lastiman, o bueno, no sabemos. No puedo extender, digamos, la dimensión de eso, pero que él estaba con sujetos armados en su casa diciéndole, y estaba sintiendo el ataque brutal que estaba sufriendo la policía, ya seguramente habría las explosiones en el entorno, porque el daño fue muy vasto, digamos. En ese sentido, pues como les digo, en la psicología de un sacerdote siempre nuestra estructura no es para la guerra. Nuestra psicología por eso trabajamos tanto por la paz, porque si no, al final es muy doloroso lo que hemos visto en el Cauca y lo que estamos viendo y en tantos lugares donde finalmente las víctimas quedan y llegan a llorar a nuestras propias parroquias, sus desdichas, sus dolores. Sí, el ataque de la disidencia dura un poco más de 10 horas, pero ellos antes llegan y empiezan a sacar a la gente de las casas porque desde allí iban a atacar a la fuerza pública. Usted, el padre Winston, le dijo cuántos hombres se metieron a la iglesia, cuánto tiempo permanecieron allí y qué tipo de amenazas le dijeron para que él finalmente emitiera ese mensaje por el megáfono. No, en realidad yo no recuerdo si él me dijo que eran, pero creo que eran más, por lo menos eran 3 o algo así, era un grupo. ¿Y llegaron armados? Pues claro, evidentemente ellos todos están... ¿Vestidos de camuflado? Sí, claro. Y entonces, pero hay un detalle que incluso me dice el padre, dice, a mí incluso me pidieron después que pasara hasta la policía, que le iban a respetar la vida. A él como sacerdote, usted pase tranquilo, vaya y dígales. Y él dijo, no, yo eso no lo voy a hacer, yo no voy a ir hasta allá. Porque evidentemente pasarse de una orilla de los ataques a la otra también pues era absolutamente absurdo. Entonces él me dice, no, yo eso me opuse. Monseñor, discúlpeme, ¿que se pasara de dónde a dónde? Pues de la parroquia y fuera hasta la estación a decirles que se rindiera. Y él dijo, yo no voy a ir hasta allá, no voy a pasar. Y ellos le decían, no le va a pasar nada, le respetamos la vida, usted vaya tranquilo. Y él me dice, no, yo en eso sí me opuse y dije, pues no voy, no voy a ir a hacer eso. ¿Y ya estaban en ese momento los disidentes atacando la estación de policía cuando le piden al párroco por supuesto, Winston que fuera para allá? Por supuesto. Vaya tranquilo que no le va a pasar nada a pesar de que estaban disparando contra la policía. Por eso, seguramente con el supuesto de que dejarían mientras él daba la nota, pues, es decir, son cosas que en el contexto la gente no logra analizar. Siempre la realidad es más dura de lo que parece. Estamos habituados a demasiada virtualidad y en la guerra hay decisiones muy duras y las pobres comunidades sufren unas cosas que no terminamos de entender el daño que se produce. Así que pues él tuvo la valentía de decirles que no iba a ir y pues lo que tuvo que decir lo dijo bajo esa presión. No tenía ninguna otra alternativa y pues un sacerdote nunca va a estar del lado contrario, a la vida, al derecho, a lo correcto. No, eso no está en discusión. Monseñor, usted es el superior jerárquico del padre Winston, ¿verdad? Sí. ¿Lo va a dejar en Buenos Aires o lo saca de la zona de guerra? No, por supuesto, él se queda como está el párroco de Suárez, como está el de Jambaló, que acabé de ir también allá, como está el párroco del Carmelo, que destruyeron la parroquia, todo el techo del templo. En fin, ellos permanecen porque son tan víctimas como los mismos vecindarios, las mismas personas que pierden
cierren sus casas, sus negocios. Entonces, digamos, eso no, por el contrario, es un signo de cercanía con las víctimas que están en el entorno, de responsabilidad de seguir acompañando, porque las víctimas no son solo los que perdieron negocios, casas o quedaron heridos. Para el caso de la policía, pues no son normalmente del territorio, pero acompañar la comunidad, eso da un aliento muy, muy alto, visto que después de que los hechos pasan, pues la gente se olvida, pero la compañía de un sacerdote es muy importante después de un drama como esto. Es que eso es doloroso. ¿Cuántos años tiene el padre Winston, monseñor? No, él debe tener unos 35 años, es joven, es de los jóvenes. De los jóvenes. Y dejarlo en el pueblo no es arriesgar, digo porque ustedes seguramente han hecho la evaluación, monseñor, no es arriesgar su vida los señores de las FARC que siguen merodeando por todos estos municipios. En general nosotros, bueno, tengo que ser franco en eso, nosotros no somos digamos, objetivo militar para ellos. En realidad, para ellos eso tiene un costo muy alto, meterse con un sacerdote. Uno puede tener la desdicha de estar en el lugar equivocado, que o la bomba hizo un efecto contrario al que se esperaba y ser víctima de un sacerdote, pero en general como objetivo nosotros creemos, nos movemos con bastante libertad, al menos, bueno, yo siento eso, yo mismo me muevo con bastante libertad porque no consideramos que nosotros somos un objetivo de ninguna manera. Vale, ojalá. Monseñor, es un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Con todo gusto, una feliz Navidad. La historia de cómo los guerrilleros, en la increíble toma de Buenos Aires, en el departamento del Cauca, terminan metiéndose, tal vez no con muchos antecedentes, padre, con el cura del pueblo y con la iglesia del pueblo. Porque como bien dice monseñor, normalmente los presbíteros son muy respetados, porque son los que trabajan con la comunidad, son los que apoyan la comunidad. Es decir, normalmente con los presbíteros no se meten, con los sacerdotes no se meten, pero este caso llama mucho la atención y es que fueron 10 horas, Néstor. Es que fueron 10 horas. ¿Tú te imaginas bajo fuego 10 horas? Es una cosa... Duraron 5 horas y media sin refuerzos. Es decir, solo 17 policías contrarrestando el ataque violento de una cantidad de disidentes en Buenos Aires. Y por eso es natural, Néstor, que el sacerdote Winston haga un llamado a la fuerza pública. Puede ser sacerdote y hay que respetarle su condición, pero ante todo es un ciudadano. A mí me parece que el llamado que hace él es el de cualquier ciudadano que le dice a la fuerza pública, bueno, por favor defiéndanos, por favor haga que no destruyan este pueblo. O sea, algunos que llaman la atención de que un sacerdote es totalmente natural, creo yo. Lo que dijo fue, por favor que no respondan al ataque de las FARC. Por favor, entréguense. Sí, pero Néstor, mire, el testimonio... Y entiendo, me parece que no vale la pena... Con un fusil señalándote, Néstor, amenazándote. Muy bien. Pero es que esto es la primera vez que escuchamos el testimonio de una persona utilizada como escudo. En este caso es el párroco, pero eso es lo que pasa todo el tiempo en este país. Cuando dicen, ay, es que los campesinos son infiltrados por la guerrilla, pues es que la población es escudo humano de todos estos grupos violentos y así como tenemos empatía y comprensión por este párroco, pues deberíamos entender también que cuando pasan las famosas sazonadas, hay un montón de campesinos que están igual de amedrentados, igual de aterrorizados por los violentos. Son las 7 de la mañana. No todos los lugareños están coaccionados o están presionados. Hay unos que son incluso integrantes de las estructuras. Pero por el escenario es distinto. Por eso atacan el pueblo, entre otras cosas. Claro, interesante que Monseñor Omar Sánchez dice, nosotros tradicionalmente no hemos sido objetivo militar, pero en este caso se metieron con la iglesia claramente, porque intimidar y constreñir a un párroco a que diga lo que no quiere decir, con un fusil en el cuello, es precisamente amenazarlo y meterse con la iglesia. María Consuelo, saben del poder de la iglesia porque utilizaron los parlantes de la iglesia, que es al final de lo que se trata. Imagínese, Néstor, qué hubiera pasado si el párroco se hubiera negado a emitir el mensaje. No quiero pensarlo. 7:43.